Yo creo que ya. Siguen entrando. Hola, hola, hola. Feliz año a todos. Me encantó que me tocara estar en estas pláticas, en este transición del 2024 al 2025 y obvio también es motivo de que nos genere más enfermedades, ¿no? Y se puede poner como muy al descubierto todo lo que hemos visto en las dos pláticas anteriores de qué tanto yo impacto en mis procesos de tanto de enfermedad, si ya la tengo, ¿no? Qué tanto yo, si soy responsable, puedo solucionarlo más rápido, ¿no? Ayudar también al sistema médico o si no la tengo, también qué tanto yo impacto para enfermarme, ¿no? Entonces, es súper interesante que cuando también yo esté en un proceso de enfermedad, como lo había platicado, es hacerme responsable de ello y no nada más de tomar acción, sino también de empezar a entender mis emociones y no huir. Ahorita vamos a ver lo que es, lo que recomienda uno de los médicos que había comentado, de estos médicos, que ellos veían que no nada más el tratamiento médico funcionaba, sino que había algo más, porque había personas que se curaban con un tratamiento médico y otras con el mismo tratamiento médico no se curaban. Entonces es donde ellos se dieron cuenta que pues tenía que ver mucho la actitud de la persona. Y es lo que ellos también empezaron a hacer otros procesos, como lo que habíamos visto, el doctor Hahnemann con homeopatía, el doctor Eduard Bach, las flores de Bach, que también trabaja las emociones, el doctor Madan Kataria, que también trabaja el yoga de la risa, y es porque empezó a darse cuenta que también cuando generamos energía positiva, obviamente nuestro cuerpo también responde y genera químicos positivos, químicos que también son segregados desde las hormonas, bueno, desde las glándulas que generan las hormonas y así como también genera energía negativa o negativa, no, que nos dan para abajo, hay unos que nos dan para arriba y nos ayudan a sanar muchísimo más rápido. Pero tiene que ver mucho mi actitud, yo cómo estoy tomando las cosas. Entonces, después el doctor Hammer es el que descubre las 5 leyes biológicas y es donde él descubre de que tiene que ver mucho tu percepción, cómo percibes tú las cosas y cómo tú las aceptas o las trabajas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una enfermedad y estamos bien enojados. Entonces, no nos ponemos a trabajar el enojo. Entonces, los invito a empezar a ser responsables, a tener esta parte de que si yo me hago responsable, entonces tengo el poder para poder cambiarlo, para poder hacer estos procesos en mi cuerpo. Entonces, los invito, vamos a, no sé si tengan preguntas de lo que vimos la plática pasada y la antepasada, si hay por ahí alguien o alguien que traiga síntomas también. La vez pasada estuvo mi padre porque hablamos de lo que era la asiática. También ahí andaban en procesos. Me encantó porque después tuve comentarios en privado diciéndome de que les había caído el 20 del proceso que habían vivido antes, ¿no? Del estrés que se vive y que después cuando suelto el cuerpo es cuando tengo los síntomas. Entonces, eso es muy padre porque esa es mi intención de dejar este granito, ¿no? Para ser más conscientes de lo que vamos viviendo en nuestro día a día y ponernos a trabajar. Yo siempre digo que un síntoma me está hablando mi inconsciente. Un síntoma es parte de mi inconsciente que me está diciendo modifica, cambia, sé más positivo, trabaja el enojo, no hagas lo que los demás quieren, empieza a ponerte en primer lugar, como habíamos visto también lo que era la fibromialgia, ¿no? Que tiene que ver mucho con que yo me tengo que empezar a poner en primer lugar. Entonces me gustaría ver si por aquí hay alguien que me levantara la mano, que me dijera cómo están, cómo se sienten, si quieren que veamos, nada más que ya saben, lo dicen y pues voy a ponerlo en la mesa, ¿no? Pero les ayuda. Espero que las personas que preguntaron de la ciática la semana pasada les haya caído el 20 y hayan cedido el dolor de ciática, porque cuando, vuelvo a lo mismo, cuando yo me hago responsable y reconozco que las enfermedades tienen que ver con un impacto con lo que yo estoy pensando, con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy creando a mi alrededor, entonces lo puedo modificar. Y eso es algo que podemos ayudar a la medicina
y no nada más a nuestra familia, ¿no? Obviamente no es lo mismo estar quejándome y estar siempre enferma a que mis hijos, por ejemplo, me vean pues una persona sana, una persona disfrutando el planeta, que estoy haciéndome responsable y que quiero vivir en armonía en el planeta, ¿va? Una reflexión que también pongo es de que muchas veces cuando nos enfermamos, ya lo dije, es parte de que mi inconsciente me está hablando, pero también es mi niño que está pidiendo atención. Un adulto ya trabajado a su parte, ya como adulto, un ser autosuficiente en todos los aspectos de su vida, es muy difícil que se enferme. Entonces siempre es como que mi niño, y vuelvo a lo mismo, es como reconocer qué emoción me está tratando de decir este proceso, esto que estoy viviendo. Entonces, no sé si tengan preguntas, me voy directo ya a mi presentación. ¿Alguien que traiga síntomas? ¿No? ¿Nadie? Súper. Como lo dije como la otra vez también dije, wow, qué sanos estamos, ¿no? Eso significa que vamos por la vida muy en paz y no tenemos estrés, no tenemos Buenos conflicto. días. Buenos días. Yo sí tengo síntomas. A ver, si He quieres estado ponernos en orden. con la garganta un poco como congestionada, por así decirlo, como un poquito ronco. ¿Ok? ¿Es dolor o ardor? Ni dolor ni ardor, de repente me entra una tos y saco un poco de flema. ¿Y la tos es laringia o bronquial? Siento que es más bronquial. Más bronquial. Ok. De hecho, yo también he andado con un poquito, ¿no? De la tos aquí bronquial. Y eso tiene que ver con miedo en el territorio, ¿no? Miedo en el territorio me refiero, voy a poner un ejemplo. Eh, el fin de semana pasado salimos de fin de semana, salí de fin de semana y en fin de semana, el lugar donde estábamos no había conexión a internet. Y yo tengo una hija de 18 años, nunca la dejo sola, entonces esa vez la dejé sola y sin conectarme a internet. O sea, no había forma de comunicarnos. Sí iba a un lugar, a un espacio donde había conexión, pero tenía que desconectarme para irme a la cabaña, ¿no? Entonces fue la primera noche y claro que mi cabeza toda la noche fue, ¿y si pasa algo? ¿Y si yo no me entero? ¿Y si cómo va a estar? ¿Y si no sé qué? Empecé yo a crearme toda una película que nunca pasó. En la mañana voy, veo que no me mandó ni un solo mensaje, yo súper bien, pero en la tarde empecé con una molestia, ¿no? Y en la noche, obviamente, ya que llegué a casa, empecé con tos. Y tos bronquial. ¿Por qué? Porque mi hija es mi territorio. Entonces me dio miedo que ella le pasara algo que yo no estuviera presente, que yo no estuviera ahí. Entonces es como esta parte de empezar a ser consciente. ¿Qué me generó miedo? ¿No? Y obviamente tengo que empezar a observar porque mi territorio es lo que me representa como mi identidad y lo que me da seguridad. Obviamente los territorios van cambiando, por ejemplo, para un bebé, ¿no? El territorio pues tiene que ver con su mamá. Conforme va creciendo, su territorio pues es su osito, es su frazada, va creciendo y al rato pues su territorio también son sus amigos. Entonces aquí te invito a analizar como ¿qué tuviste de miedo en el territorio? ¿No? Porque también, ojo, mi pareja, mis hijos, mi negocio, mi trabajo, tienen que ver con mis territorios. Sí, ok. ¿Le checó? Puede ser, sí. Sí, sí, puede ser. Bueno, Está empezando un nuevo año y la empresa hay muchos cambios, entonces hay miedo de cómo va a venir el año, ¿no? Puede ser. sí, sí puede ser. Sí, sí puede ser. Y cuando me checa, ¿no? Me empieza a dar como que más quietud o más como paz, ¿no? Para que, porque cuando yo empato y me cae el 20 obviamente también mi inconsciente se acomoda y me da como más seguridad y también los síntomas empiezan a bajar. No sé, a ver, trata de ver si bajó un poco la molestia que O sea, traías. no la tengo constante, no la tengo constante. No tengo ese, nada más de repente, este, un par de veces al día como que me entra esa.
Y te da la tos, te da ataque de tos. Sí, ajá, Bueno, cuando te esté dando el ataque de tos, te voy a invitar qué es lo que te está generando miedo en ese momento. O ok, sea, que de lo que estás viviendo, o sea, de lo que estás en ese momento, qué es lo que te está generando como esta sensación de en la torre, se van a salir las cosas, no van a salir las cosas, cómo le voy a hacer, cómo va a estar. Ahí es donde se activa y donde por eso se da. ok, Obviamente cuando lo aterrizo, el síntoma disminuye y entonces tu ataque de tos va disminuyendo y va desapareciendo. ok, ¿Sí? gracias. Vale, me encantaría. ¿Sabes qué? Chistoso Dime. porque tenemos aquí en Centro de Luzada Cristina Chi, que justamente es lo que trata también. Ella nos ayuda cuando tienes algo igual ya mucho más profundo también, te ayuda a decodificarlo, ¿no? Es importante esto que nos menciones. Sí, de hecho yo también ahí estoy en Centro de Luzada. Sí, Entonces, para que vayamos y con... ahí colaboro también, ahí estoy dando cursos y estoy dando también sesiones ahí. Sí, gracias. Sí, súper. No, es que sí, yo me he profundizado mucho con las 5 leyes biológicas, ¿no? Que el doctor Hammer es el que las descubrió, ¿no? Digo, no las inventó porque ya están hechas, son de la naturaleza, ¿va? Súper. Vale, ¿alguien más? Vi que también Alan tiene su micrófono abierto, pero no. Ok, bueno, vuelvo a lo mismo. Tengo que reconocer el impacto que yo tengo y que yo tengo que asumir una responsabilidad para poder curarme, para poder sanar. O sea, si yo nada más se lo aviento a que es el clima, a que es no sé, la comida, ¿no? Entonces no me estoy haciendo responsable. Entonces aquí el trabajo es empezar a hacerme responsable el impacto que yo tengo de las cosas. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar antes de cambiar? Bueno, la semana pasada habíamos platicado, les he enseñado que las enfermedades siempre son en 2 fases, ¿no? Siempre, 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 toda enfermedad hay un principio que es el DHS, que es cuando a mí me impacta el momento en el que yo no estoy entendiendo las cosas o que, como lo que les explicaba, cuando viene el león y me está correteando, ¿no? Viene el león, me está correteando, entonces yo tengo que sobrevivir. Aquí yo no tengo chance de sentirme mal. Voy a activar muchos sistemas, voy a aumentar alvéolos pulmonares para oxigenar más rápido, voy a tener más rápido el latido del corazón, mis venas de arterias se van a abrir para poder generar y correr más sangre en mis venas de arterias, voy a dejar de generar insulina, ¿no? En el páncreas para tener más azúcar en los músculos. Entonces, aquí yo no tengo chance de sentirme mal. Activé muchos sistemas. El cuerpo empezó a trabajar no al 100%, empezó a trabajar al 110, 120, 130%. Hubo células que se multiplicaron y hubo células que disminuyeron para poder, por ejemplo, abrir mis venas de arterias, ¿no? Mis alvéolos pulmonares se aumentaron. Hubo más alvéolos pulmonares. Aquí yo no tengo chance de sentirme mal. Aquí es cuando yo estoy en estrés. Entonces, yo tengo un proceso en el cual estoy viviendo muy estresado. Esa es la primera fase de la enfermedad, pero no tengo síntomas. Entonces, tengo que empezar a reconocer cuando yo estoy en esos procesos para después entender que después viene el proceso en el cual suelto el cuerpo. Entonces, cuando yo resuelvo mi conflicto, yo hago mi conflicto y yo paso a la fase de reparación. Entonces, la primera fase es la del conflicto activo. Es aquí que se presenta la solución biológica encontrada por el cerebro. Es decir, se hace masa, cava, bloquea o desbloquea una función, o sea, algo muy específico de tu cuerpo va a solucionarlo. La segunda fase, que es la que nosotros todos nos tomamos en cuenta, porque es cuando yo me siento mal, cuando ya soy la gacela, cuando ya el león no me está siguiendo, entonces aquí es donde yo me voy a empezar a sentir súper mal. Pero el problema es de que lo dividimos. Pensamos que no tiene nada que ver con el estrés que viví, que no tiene nada que ver con que yo tuve que correr, correr, correr para que el león no me comiera.
Y que ahí yo no me sentí mal, porque tuve muchísimas hormonas arriba para yo poder sentirme bien, para poder correr. Pero en el momento que esto baja, es en el momento que yo me voy a sentir enfermo y voy corriendo al doctor. Y es donde yo solté el cuerpo. Entonces, la segunda fase es la de la vagotonía, es de reparación de los tejidos, de enquistamiento, necrosis del tumor, del retorno a la normalidad de una función. Durante esta fase, la persona puede tener síntomas de fatiga, inflamación, ¿no? Infecciones. El paso de la simpaticotonía a la vagotonía se hace en un instante y esto entra al sistema nervioso y es instantáneo. De un estado de estar en alerta, de un estado de estar en simpaticotonía, ¿no? En estar en lucha o huida, si nos vamos en la época de cuando seguíamos en la selva, nosotros amanecíamos y era lucha o huida. En el día, o yo buscaba mi comida, o yo tenía que correr porque yo iba a ser la comida del depredador. Pero seguimos funcionando igual. O sea, nosotros, aunque ya no estemos en la selva, nuestro sistema sigue funcionando igual. Entonces, puede ser que ya no sea el depredador el que me hace que yo te corra, pero a lo mejor es mi jefe, a lo mejor es mi esposa, a lo mejor hasta uno de mis hijos, es el que hace que yo me ponga en este estrés. Pero después viene la parte contraria. Entonces, viene la parte de la vagotonía donde yo empiezo a tener esa sensación de alivio de, uff, firmé el contrato, uff, me renovaron el contrato, uff, terminé la auditoría, sí lo pasé, terminé el examen. Yo les platicaba de que cada vez que yo terminaba un cuatrimestre en mi carrera, siempre el último examen en cuanto lo terminaba, yo terminaba súper enferma, ¿no? De gripa, dolor de cuerpo, que de ahí el del examen me tenía que ir a mi casa a descansar. Y yo decía, ¿por qué siempre me tiene que pasar en el último examen? Pues sí, porque en el último examen yo terminaba mi estado de estrés durante todo el cuatrimestre o de los exámenes, que en el último es cuando tu cuerpo dice, ya terminamos, ya el estrés se dio. Entonces, es donde yo empiezo a sentir todos estos síntomas. Entonces, el apetito vuelve, la fatiga se instala. ¿Cómo puedo saber si una persona está en estado, déjenme bajar un poquito, que no alcanzo a leer toda mi presentación. ¿Cómo puedo saber si una persona está en estrés o está en conflicto activo, ¿no? O sea, en vagotonía o en conflicto activo. Cuando dejo de disfrutar las cosas, estoy en conflicto activo. Cuando como nada más por comer, pero no estoy disfrutando la comida. Cuando dejo de hacer lo que me apasiona y empiezo a hacer las cosas nomás porque tengo que hacerlas. Ahí estoy en un estado de estrés, que si yo no le bajo otras rayitas, como también les decía, si no le bajo a mi drama, ¿no? Entonces, después puedo tener una enfermedad y un proceso en el cual me va a costar más trabajo, ¿no? Como teníamos en simpaticotonía, que sacar todas nuestras reservas, debemos ahora reconstituirlas. O sea, cuando me venía correteando el león, yo tenía que sacar todas mis reservas. Y entonces ahora las tengo que reponer cuando yo me siento mal. Entonces, aquí necesito descanso. Quiere decir una inmensa fatiga. Y algunas veces esta puede ser tan importante que la tomamos por error como síntomas de una enfermedad, como en las enfermedades sanguíneas. Entonces el cerebro nos obliga a descansar. En algunas enfermedades los síntomas van a aparecer solamente al nivel de esta segunda fase. Algunas personas dirán, no comprendo mi enfermedad. Apareció en un momento en el que me sentía mejor. Muchas veces nos llegamos a sentir, o sea, me sentía súper bien. ¿Por qué? Porque firmé el contrato y me puse feliz. Me terminé mi examen, cerré, no sé, me divorcié, firmé, ¿no? Algo donde yo primero me sentí feliz, pero a los instantes me empecé a sentir enfermo y no lo puedo entender. ¿Cuáles son los consejos para cuando me siento enfermo? Nunca tener pánico. Y si tengo, no negarlo y trabajarlo.
tengo que empezar a reconocer que muchas veces hay palabras que nos hacen que tengamos pánico, ¿no? Como por ejemplo cáncer. El cáncer, nos dicen cáncer y pues nos apanica, nos da muchísimo miedo. Entonces yo no puedo trabajar y no puedo tener todos estos procesos si yo tengo miedo, porque aparte el miedo genera muchos químicos en mi cuerpo que en lugar de ayudar, bloquean. Entonces es donde tengo que hacerme responsable y reconocer el impacto que tengo. Entonces yo tengo que empezar a trabajar y reconocer mis emociones. Si tengo miedo, si estoy triste, tengo que empezar a aceptar y trabajar mis emociones para no bloquear, soportar la vagotonía, ¿no? Soportar este proceso, entendiendo que si yo estuve en un proceso de mucho estrés, ahora es como el proceso de reponerlo. De hecho, yo recomiendo mucho, de hecho, sí les dije en la primera plática, hay una presentación, digo, hay un documental que se llama Mi Maestro el Pulpo en Netflix. De verdad, les recomiendo que vean este documental, porque aquí es donde hay un biólogo en el cual, me voy a dar un spoiler, ¿no? Para que más o menos como, porque quiero que lo vean, donde el pulpo le comen un tentáculo, un tiburón, el pulpo se oculta como 2 semanas, pierde el color, de hecho el biólogo piensa de que se va a morir y quiere intervenir, pero dice, no, voy a esperar y voy a observar qué pasa en la naturaleza. Entonces el pulpo pierde color, solamente sale para comer, se encierra el pulpo en un espacio donde se sienta protegido, alias está enfermo. Es lo que nos pasa a nosotros. Y cuando sale el pulpo, sale con el tentáculo regenerado. Entonces dice que qué impresionante que la naturaleza tenga esa capacidad de regenerarse. Entonces también te invito a que reconozcamos que nuestro cuerpo pertenece a la naturaleza y que también tiene esa capacidad de regenerarse. Pero me la tengo que creer, tengo que reconocer que pertenezco a la naturaleza y que me puedo regenerar de la misma manera. Porque en el momento que yo tengo miedo y que no reconozco mis emociones, estoy interfiriendo en la sanación de la naturaleza, en la sanación de mi cuerpo, en la sanación de que yo pertenezco a esta naturaleza y yo pertenezco a la energía de lo que lo sostiene, ¿no? Que es la energía universal, Dios, como le quieras llamar. Entonces, cada noche hacer un balance del día, cada mañana hacer una planificación de la jornada, hacer siempre absolutamente lo necesario desde el principio. Asumir mi responsabilidad y mi impacto. Rechazar, Rechazar el enfrentamiento con cualquier opositor, no discutir sobre mis decisiones, sobre mis procesos que estoy viviendo, porque siempre va a haber opositores de no, no hagas esto, no hagas aquello, mejor ve y tómate tal cosa, mejor vea con tal médico, mejor siempre empoderarnos, escucharnos y reconocer, y volvemos a lo mismo, ponernos en primer lugar. Si yo empiezo a rechazar los enfrentamientos o le doy puerta abierta a los enfrentamientos y empiezo a hacer lo que mis hijos dicen, ¿no? Por ejemplo, entonces ya no me estoy poniendo en primer lugar. Y eso ya me genera un conflicto. Eso ya me genera una desvalorización, porque las desvalorizaciones me obligan a hacer algo que no quiero o quiero hacer algo y no puedo hacerlo. Y eso después me puede generar problemas en huesos, músculos, tendones, ¿no? En lo que es el endodermo, digo, el mesodermo nuevo, perdón. El mesodermo nuevo, ahí voy a afectarlo. El descanso nocturno debe ser privilegiado. Tengo que descansar. Ojo, aquí también pasa mucho que cuando yo estoy en un proceso de reparación importante, a las 3 de la mañana me despierte. Y es el proceso de reparación. Pero aparte me voy a despertar con mucho miedo, con la sensación, o sea, con el dolor y con todo lo que yo viví en el estrés. Entonces aquí también es no huir, yo siempre cuando veo personas y viven en este proceso, les pido que tengan un cuaderno a un lado y escriban lo que les está saliendo. O sea, lo que venga, aunque no tenga orden, porque muchas veces no tiene orden lo que está ahí, ¿no? Entonces es escribir lo que salga. Esto hace que yo empiece a bajarle 3 rayitas a mi miedo, a mi estrés y dejar de interferir en el proceso de reparación que tiene mi cuerpo.
comer sano sin abusos, cuidarse normal y tranquilamente en casos de pequeños problemas, esperar con paciencia el verdadero mejoramiento, nunca ponerse al sol ni la cabeza cerca de fuentes de calor. Y si hay un problema más importante, hay que colocar hielo sobre la cabeza en las partes dolorosas, ¿no? Esto de ponerse hielo en la cabeza en los procesos de vagotonía ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, asume tu responsabilidad por lo que sí has logrado. Aquí también te voy a invitar que analices las veces que tú te has sentido enfermo, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué has hecho para mejorar? Porque lo has logrado y has salido adelante, ¿no? Desde pequeño que nos llegábamos a enfermar de gripa, de, no sé, yo era muy fracturable, ¿no? Yo cada rato me fracturaba, ¿no? Ya gracias a ahorita que todo lo que he trabajado ya no, pero yo me fracturaba mucho. ¿Qué es lo que yo hacía para lograrlo, ¿no? Y para que ya no, y que soldara, ¿no? Te invito a reconocer que has hecho bueno, que sí hiciste bien para lograrlo. ¿Qué hiciste para cuando estabas con esa sensación de miedo, angustia que te generó después una enfermedad? ¿Qué sí hiciste para lograrlo, para salir de ahí? ¿No? Reconocer que tú lo hiciste y que no fue suerte ni casualidad, sino que también respetaste el tiempo, respetaste los espacios. Si yo empiezo a respetar estos tiempos y estos espacios, puedo ir cediendo con las enfermedades autodegenerativas y autoinmunes. El doctor Hammer descubrió que en realidad las enfermedades autoinmunes y degenerativas son solamente círculos viciosos. Si yo logro salir del círculo vicioso, ¿no? Reconocer lo que sí estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, lo puedo cambiar. Y no es casualidad, ¿no? Y reconocer que sí fuiste tú. Si no reconozco la responsabilidad que tú lo hiciste, se me va a caer, ¿no? Tengo que reconocer también que si estoy enfermo es porque me puse en estrés de más. ¿Qué estoy haciendo para estar aquí? ¿Qué estoy haciendo que a lo mejor no me gusta? Por ejemplo, también me habían pedido en la primera plática el resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene que ver con estoy en un lugar que tengo que resistir, que tengo que aguantar, que tengo que soportar. No estoy haciendo lo que me apasiona ni lo que me gusta. Entonces, muchas veces yo en mi trabajo y estoy llegando y nada más, voy a poner un ejemplo, cuando yo era distribuidora de ADT de las alarmas, fui distribuidora de ADT de las alarmas de ADT Security por ahí del 2001, 2002. Nada más el hecho de llegar a mi oficina, ¿no? Y saber que tenía que entregar las ventas y que tenía que entregar resultados. Ya mi estómago estaba así, ya mi estómago estaba apretado. Y yo no quería que llegara a fin de mes. Obvio, era porque yo también me estaba exigiendo de más. Yo tenía que analizar también, ¿no? Y trabajar en mí y tampoco estresarme de esa manera. Entonces te invito a que empieces a analizar en tu día a día qué tanto te estresas, qué tanto estás haciendo tú y qué impacto tienes contigo mismo. Y si tienes alguna enfermedad o algún síntoma o la gente que está a tu alrededor y tiene enfermedades, está muy interesante que puedas observar y analizar. ¿Qué están haciendo para estar así? Reconoce, admite y aprecia. Continúa de lo que has sido responsable. Así como todo lo que ahorita donde estás, tu carrera, tus estudios, tu trabajo, eres responsable. Y hasta donde has llegado es porque eres responsable. Pero lo mismo pasa con las enfermedades, con los procesos. Entonces te invito a que podamos ampliar este proceso, verlo y que de verdad lo cambies. Hola, Cristi. Adelante. Hola, Pati. Oye, pues como haciendo como un resumen de las tres pláticas que nos has dado, es como tomar la responsabilidad de cuando tenemos un dolor, en lugar de correr y ir por una pastilla, ir con el doctor para callar ese dolor, más bien sería como hacer una introspección y hacer un análisis, una reflexión de ver de dónde viene ese dolor o por qué se está ocasionando ese dolor o esa enfermedad, ¿no? Entonces, es lo que yo entendí durante las tres sesiones, que es que en lugar de callar el dolor, es como ver de dónde viene,
en lugar de tomar una pastillita o un placebo, es mejor ve, échate un clavado y reconoce de dónde viene esa enfermedad o de dónde viene ese dolor o esa emoción. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, de hecho, la plática pasada fue lo que dije, ¿no? Que nuestro cuerpo es una antena. Nada más que nunca nos dijeron, ¿no? Yo voy a percibir cuando alguien se acerca a mí y demás, pero nunca me dijeron que esta antena también era de introspección. Entonces, cada síntoma es un chance que me está dando mi ser de decir, hey, cambia, hey, valorízate, hey, pon límites, hey, di que no, hey, no quieres, no lo hagas, ¿no? Sí, sí, es una invitación en lugar de, por ejemplo, tengo gastritis, ¿no? Acidez estomacal, tiene que ver mucho con que no pongo límites y me trago las cosas, o sea, mi jefe me dice, no, así no se tiene que hacer y yo tengo otra forma de verlo, pero mejor me lo callo y me lo trago, ¿no? O mi esposa, ¿no? Empiezan, o con mis hijos, es mucho cuando ya tengo como hijos adolescentes, ¿no? Porque tiene que ver con contrariedad del territorio, de que yo le digo a mi hijo adolescente, oye, vas a hacer esto, y mi hijo no lo hace y le vale gorro, y entonces empiezo a discutir, y entonces al rato ya empiezo yo con problemas, ¿no? De acidez estomacal. Entonces, es como empezar a ver que tengo que modificar, que tengo que cambiar, y sí, es echarte un clavado, una introspección, en lugar de ir corriendo a tomarte la pastilla del dolor. Ojo, el dolor siempre, siempre, siempre tiene que ver con crecimiento. Si yo permito que el dolor y lo chambeo, lo trabajo, entonces crezco y evoluciono, ¿no? El doctor el maestro Osho, ¿no? Es un gurú hindú, murió ya hace mucho, pero él decía que tenemos que aprender a fluir con el dolor. Si yo fluyo con el dolor, todo me va a hacer mejor. Pero el problema es de que no, nos han enseñado a no fluir con el dolor, nos han enseñado a tratar de huir del dolor, de huir de las emociones, de no sentirlas, y eso es lo que nos enferma. ¿No? Sí, sí, Cristian. Gracias. ¿Qué más? Bueno, no sé si tengan más. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto, un placer haber podido compartir un poco de lo que hago, de lo que me dedico, ¿no? Entonces ya tengo más de 12 años metida con las 5 leyes biológicas. Entonces, también todo lo que platiqué de, soy homeópata, manejo las flores de Bach, soy líder de yoga de la risa, por eso también les puse a todos esos médicos. Fabi, dime. Hola, Pati, Hola, permiso para la Fabi. palabra. Me quedó una duda chiquitita, es que al final comentabas algo de que no se expusieran al sol para en procesos de vagotonía. Sí, de hecho, cuando estamos en procesos de vagotonías o cuando estamos en enfermedad, estamos en una etapa caliente, ¿no? Edematosa. Entonces, cuando nos sometemos al sol, en lugar de ayudarnos, nos empeora. Entonces, lo ideal es como estar en temperaturas frescas. De hecho, en los hospitales lo saben mucho, por eso siempre los hospitales son fríos, ¿no? Porque ayuda a que las personas estén como mejor. De hecho, si tú no estás enferma y entras a un hospital, así como dices, ay, qué frío está aquí todo, ¿no? Pero es por lo mismo, es porque en lugar de ayudarles, las cosas calientes las afecta. Entonces ahí siempre es como temperatura ambiente, templado o lo más fresco posible. En cambio, cuando estoy en conflicto activo, ¿no? Estoy en fase fría, ahí lo que me agrada es lo calientito. Estamos al revés. ¿Va? Ok. Vale, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Ojalá y les haya dejado una semillita por ahí a que de verdad empezamos a hacernos responsables de los procesos que vamos viviendo, ¿no? De las emociones, de todo. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias.